grabar, discúlpenme, porque a Carlitos se le apagó la computadora. Muy bien, buenas noches. Hace un momento estábamos grabando y se apagó la computadora. Hoy es miércoles 21 de abril del año 2021 y para rescatar lo que queda de la clase voy a empezar a grabar entonces desde aquí. Estamos hablando de la iglesia de Laodicea. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de la iglesia de Laodicea, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14, ya no me voy a regresar a a situarlo de nuevo geográficamente e históricamente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea aquí el amén, o sea, el que su sí es sí, el que su no es no, el que su palabra vale, ¿sí? El que no es hombre para que mienta, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos que Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, pues nosotros estamos hablando, ¿sí? Números 23, 19, de que las cosas que Dios prometió las llevará a cabo, las cosas que Dios dijo que haría, las ejecutaría. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que muchas veces cuando nosotros pensamos en el hombre de negocios, y la gente de la Odisea es gente de negocios, todo se puede negociar, todo tiene un precio. Entonces, si vamos a la guerra, los dos vamos a perder, los dos vamos a salir lastimados, pues mejor entonces veamos algo que nos convenga a los dos, ¿sí? Y ahora, de hecho, cada vez más queda claro que no nos conviene apretar el botón rojo donde todos nos morimos. Entonces ahora las guerras, en lugar de ser militares entre un país y otro, ahora mejor son guerras comerciales. Puedes tener entonces ojivas nucleares desde hace 60, bueno, 50 años, desde los años 60 hasta nuestros días son 50, 60 años desde que la tecnología nuclear estuvo al alcance de las grandes naciones. No las van a usar, por supuesto, contra otro, porque eso sería un suicidio para todos, bueno, pero lo que sí podemos hacer es una guerra comercial. Y la Odisea entonces nos muestra esa mentalidad del siglo XX y siglo XXI, donde podemos llegar a un acuerdo. Y dice el Señor Jesús, he aquí el amén. O sea, el que no estamos hablando de llegar a acuerdos, el que no estamos hablando de ver hasta dónde nos conviene en esa transacción de la vida diaria, mover nuestros valores para no tener pérdidas. Dice, el testigo fiel y verdadero. Y cuando dice el testigo fiel, esto nos puede remontar a muchas cosas, pero podría ser un término jurídico, porque para poder juzgar a alguien es necesario que por boca de 2 o 3 testigos conste todo juicio, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablamos de que estos testigos por los cuales tendría que constar todo juicio, ¿sí? Dice Deuteronomio capítulo 19, verso 15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo, ¿sí? Por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y dice el verso 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Este pasaje es fundamental para entender por qué Jesús, cuando está con aquella mujer que fue acusada de adulterio, y todos ahí están diciendo que la apedreen, ¿sí? Él agarra la piedra y dice, ¿quién de ustedes va a tirar la primera piedra? O sea, ¿quién de ustedes va a ser el testigo? Porque si alguno de ustedes entonces, que son quien la acusa, al momento de preguntarle, ¿dónde está el varón que estaba con ella? ¿Quién es?
¿por qué no está aquí? ¿Por qué la acusan a ella cuando en adulterio se ocupan dos? Y cuando la persona mintiera, entonces, quien iba a ser apedreado no sería la mujer, sino sería el testigo falso. Y cuando Jesús entonces les empieza a mostrar la piedra a todos ellos dicen, no, pues yo no, y todo el mundo se va disipando, ¿sí? Hasta que Jesús queda allí y dice, yo tampoco te acuso. No dice, te perdona, sí, dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Ok. Y entonces Jesús, cuando dice el testigo verdadero, ¿sí? El testigo fiel y verdadero, lo que está diciendo es el que podría acusarte y mi acusación sería causa de juicio, porque él es un testigo verdadero. ¿Me estoy explicando? Entonces, su palabra tiene valor al momento de decirte lo que te voy a decir. Pero no solamente esto, sino que cuando dice el principio de la creación de Dios. Ahora, hay un dicho entre quienes traducen de un idioma a otro, ¿sí? Es un dicho de traductores y de intérpretes, ¿sí? Y dicen traductor, traidor. ¿Por qué? Porque la traducción normalmente pone en desventaja a aquel a quien tú estás tratando de traducir. O sea, el traductor traduce lo que entiende desde su perspectiva y pone palabras en la boca del otro que el otro nunca dijo. Por eso he insistido tanto a lo largo de todas estas 60 y cacho clases que hemos tenido, de que debemos de tener una visión filológica. O sea, tenemos que meternos y buscar más allá de la sola etimología, más allá del origen literal de las palabras, el sentido de la palabra. Y entonces, esta palabra, cuando dice el principio de la creación, ¿sí? Si me voy al griego, y aquí dice el principio, es la palabra en griego 746, y esta palabra 746 en el griego es arché, ¿sí? Y esa palabra lo que significa es gobierno, dominio, ¿sí? Es de donde viene, por ejemplo, monarquía, ¿sí? Donde monarquía es uno que gobierna, monarquía, ¿sí? Uno que gobierna. Y entonces cuando está diciendo el principio, a lo que se está refiriendo entonces, el que gobierna la creación de Dios, ¿sí? El que tiene el dominio de la creación de Dios, el que manda, para que se entienda. Ojo con lo que está diciendo, porque ahora resulta que cuando vemos las tres cosas que está diciendo Jesús en el inicio, el amén, o sea, el que no cambia su palabra. Segunda cosa, el que es el testigo fiel, el que dice, te vi y no miento. Pero la tercera cosa que dice es tremenda, porque es el que tiene el poder y la autoridad, el que tiene el control, el que gobierna. Entonces, no solamente no cambio, sino que además soy el que señala y el que juzga. Entonces, ¿a dónde te haces, criatura? Dice esto, esta frase, yo conozco tus obras, la hemos encontrado 7 veces a lo largo de todo lo que hemos estado haciendo. Yo conozco tus obras. Y decirle a alguien que conoce sus obras, ya lo hemos comentado en las clases anteriores, significa que lo que te voy a decir no es porque alguien me lo dijo, es porque yo lo he visto. Conozco tu corazón, conozco tu intención.
Pero ¿se acuerdan que decíamos que esta ciudad de Laodicea se encontraba en una situación pues delicada en cuanto al agua y que ellos tenían que estarse bebiendo de las aguas tibias? Y esas aguas tibias pues son incómodas para beber, son asquerosas en su momento por la cantidad, decíamos, de azufre que puede tener y que son de vómito. Cuando nosotros pensamos en tibieza, en la Biblia la tibieza es un asunto que desde el Antiguo Testamento a Dios le muestra conflicto, le causa conflicto. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, a partir del verso 20, si ustedes recuerdan, tenemos a un rey que es un rey Pelele, que es el rey Acab. Y entonces Acab convoca a todos los hijos de Israel y los reúne a todos los profetas en el monte Carmelo. En el verso 21 nos dice que acercándose Elías a todo el pueblo les pregunta: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es el Dios, pues vayan en pos de él. O sea, decídanse. Tibieza es que ni estás con uno ni estás con el otro, estás a la mitad, buscando en qué momento sales beneficiado, ¿sí? Para no meterte en conflicto, estoy bien con los dos. Pero entonces hay un problema, porque el problema es que al estar en esa incertidumbre, pues terminas entonces con una situación de conflicto, porque ¿a quién es a quien vas a servir? ¿Sí? Porque no puedes servir entonces a dos amos. Tendrías que servir a uno de los dos, y servir entonces a uno de los dos implicaría pues meterte en conflicto con el otro. Y entonces hay gente que prefiere estar en el punto intermedio para que entonces no tenga conflicto, para que entonces no debería de pues salir en problemas. Simplemente te digo que sí a todo, y cuando haya necesidad de decidir, bueno, pues me decido con el que esté mejor, con el que vaya ganando, ¿sí? Porque en este asunto de las guerras, si te alías con el débil, pues vas a perder, pero si te alías con el fuerte y luego resulta que el fuerte por alguna cosa salió mal, entonces me quedo a la mitad y sirvo a los dos lados, no hay problema, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en estas cosas que Dios está diciendo, Él dice: quisiera que te definieras, quisiera que tuvieras un criterio que fuera único, quisiera que tu moral no fuera acomodaticia, quisiera que cuando estás hablando de las cosas que para ti se supone que son importantes, permanecieras en ellas, quisiera que tu palabra tuviera un valor. Quisiera que no fueras como las olas del mar que vienen y mal, que siempre estás queriendo quedar bien para sacar provecho. Un llamado muy fuerte, pero recordemos que es una ciudad que ha sobrevivido precisamente de tener esa actitud, de mantenerse a la mitad y de no tener conflicto. Y entonces, ellos han dicho: mira, en el año 60 hubo un terremoto. La ciudad fue destruida por el terremoto. Y entonces ellos no aceptaron la ayuda de Nerón para levantar la ciudad. Ellos con sus propios recursos. ¿Por qué? Porque no te quiero deber nada, ¿sí? Entonces prefiero levantarla con mis propios recursos y ser independiente a que te deba el favor y ahora te tenga que pagar tributos o impuestos especiales por lo que me diste, por lo que me prestaste. ¿Qué es lo que está diciendo?
con dinero yo resuelvo la situación. Con dinero yo puedo entonces lograr que las cosas que yo necesito se puedan resolver. Y por eso dice, yo soy rico y me he enriquecido. Yo soy rico. ¿Y qué es riqueza? ¿Qué es riqueza? Porque cuando nosotros hablamos de riqueza, tendríamos que pensar que la verdadera riqueza es aquello que, más que ser exterior, es interior. Porque las cosas que son exteriores cualquiera te las puede robar, pero las cosas que son interiores nadie te las puede robar. Esas son verdaderamente tuyas. Son inalienables. Aunque sean intangibles, sí, pero el hecho de que sean solamente tuyas y que nadie pueda, a pesar de lo que haga, ¿sí?, quitarte. Y entonces, esa parte es fundamental. Y ellos dicen, yo soy rico, pero no solamente soy rico, sino que además me ha costado mi esfuerzo, porque mira, ¿dónde está el agua? Y nosotros hicimos un acueducto. Y nosotros trajimos el agua hasta por acá. Hemos conseguido sembrar en donde no podía ser sembrado, ¿sí? Hemos conseguido crear cabras en un lugar donde probablemente no hubiera tantas posibilidades, ¿sí? Tenemos nuestra fuente de riqueza, somos emprendedores, en medio de la adversidad logramos, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que sea malo que una persona sea capaz de enfrentar las circunstancias adversas. Yo no estoy diciendo que la resiliencia sea un pecado, pero el problema es el orgullo que viene con ella. Entonces, yo puedo. ¿Para qué quiero a Dios? Sí, yo puedo. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué arrodillarme cuando yo tengo los recursos para poderlo hacer? Y entonces, es la típica conducta de esta gente que llega con la camionetota, se te echa encima y se baja diciéndote, ¿no sabes quién soy? Y uno diría, o sea, tú no sabes quién eres, o sea, tú piensas que traer una camionetota te hace inmortal o que una camionetota te hace imposible, intocable por la vida, no, o sea, finalmente todo mundo tarde o temprano, en medio de nuestra riqueza, de nuestro conocimiento, de nuestras relaciones, hay un momento de quebranto, ¿sí? Y tarde o temprano tenemos necesidad todos de otra persona, todos de la ayuda de alguien más, todos del favor de Dios, ¿sí? Y entonces dice, ¿cuál es tu verdadera condición? La verdadera condición es que eres un desventurado, eres un miserable, ¿sí? Pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿quién es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Sansón tenía el poder porque tenía pacto. Sansón tenía la fuerza y la visión de Dios, pero cuando le cortaron el pelo por sus pasiones, lo agarraron ahí dormidito en las rodillas de esta muchacha Dalila. Y aunque Dalila le estaba diciendo que lo iba a matar, que lo iba a entregar, ¿sí?, pues él siempre se lo tomó en broma porque él confiaba tanto en sí mismo, en su propia capacidad, que jugaba con la idea de que algún día le podría haber pasado. Dalila entonces lo entrega a los enemigos, le cortan el pelo, le sacan los ojos, entonces ya está pobre, ya no tiene la riqueza, ¿sí? Ha sido un desventurado, un desgraciado, la gracia de Dios no está ya en él. Es un miserable porque ahora es un esclavo que está siendo obligado a caminar dándole vueltas a una piedra de molino, que ese era el trabajo de los bueyes. Está
pobre, porque ya no le pertenece nada ni aún su propio cuerpo, ciego, ya dije que le sacaron los ojos, y desnudo. Aquellos vestidos de riqueza, ahora está vestido en harapos, es un esclavo. Y entonces, la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que el apóstol Pablo una y otra vez había hablado de ella como alguien importante, como alguien a quien era importante que lo saludaran, que le hicieran llegar entonces sus recuerdos, ¿sí? Pero esta iglesia de la Odisea, sí, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo ya en Colosenses capítulo 2, ¿sí? En el verso 1, dice, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo está orando por ellos y está diciendo, sí, o sea, yo oro por ustedes para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? En Colosenses capítulo 4, ¿sí? Del verso 15, dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, ¿sí? Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Entonces, de hecho, esa carta no nos llegó, ¿sí? Solamente tenemos la referencia de que se las había mandado el apóstol Pablo, pero nunca nos llegó, ¿sí? Sí nos llegó la de Colosas, pero la de la Odisea se perdió. Y entonces, ¿cuánta gente le habrá pasado lo mismo que a la iglesia de la Odisea? O sea, ¿cuánta gente fue como Sansón, que tenía un llamado de parte de Dios para hacer cosas extraordinarias, que tenía un llamado de parte de Dios para poder entonces alcanzar y tener bendiciones, promesas, pero simplemente se perdieron en el sentir que lo tenían? Ahora, ojo con esto, ¿sí? Porque nosotros vemos en el cristianismo del siglo XX, nosotros vemos una iglesia como la de la Odisea. O sea, tenemos más versiones de Biblia que las que leemos. Esa es la verdad, ¿sí? Tenemos más material cristiano que el que leemos. Tenemos más oportunidad de acceso, pero realmente no lo leemos. Y es por tibieza. Cuando uno piensa en las cosas, en la manera en que el cuerpo de Cristo se comporta en este tiempo, la única forma de poderlo describir es tibieza. Y no digo que sea la pasión religiosa, no, la pasión por Dios. O sea, estamos tan metidos en las cosas ordinarias, estamos tan metidos en nuestro estilo de vida, estamos tan metidos en una vida de necesidades, de lujos, de consumismo, de satisfactores, que olvidamos las cosas más importantes. Y entonces los países más avanzados, el cristianismo en esos países más avanzados es nominal. En las iglesias tú tienes grandes edificios, tú tienes grandes estructuras, tú tienes grandes eventos, pero realmente tienes vidas espirituales de poco impacto. Y entonces, ¿dónde es que vemos a la gente apasionada? Pues la seguimos viendo en el lado de los pobres, en el lado de donde hay una necesidad tan grande que si no es porque Dios está allí, entonces nos perderíamos. Y entonces, esta iglesia, la Odisea, que dice que es rica y se ha enriquecido, pues en realidad está desnuda. Y desnuda significa que sus vergüenzas salen a la luz.
¿Se acuerdan ustedes de Isaías capítulo 5, allá por el verso 20? Déjenme buscarlo por aquí. Isaías capítulo, perdón, es Isaías capítulo 20. Dice, en el año que vino el Tartán Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera en que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿Sí? Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria y cómo escaparemos nosotros. Muchas veces nosotros, cuando Dios te da una palabra profética, nos asustamos de que Dios te dice, ve y haz tal cosa. ¿Sí? Y el profeta Isaías, Dios le dijo, desnúdate. ¿Sí? Anda encuerado, ¿sí? Que se te vean las nalgas. ¿Sí? Imagínense ustedes lo que eso significaría en nuestros días. Y cuando la gente seguramente iba con el profeta y le decía, ¿por qué estás haciendo? Seguramente el profeta les iba a decir, porque así como mis vergüenzas son vistas por ustedes, así las vergüenzas de ustedes son vistas por el Señor. Y entonces le dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo. ¿Por qué? Porque pues tú no eres alguien que si te digo que hagas, lo vas a hacer. Tómalo como un consejo. Finalmente, haces lo que te da la gana, ¿verdad? Así suena cuando uno le dice a alguien, bueno, pues mira, yo te aconsejo que hagas tal cosa, ¿verdad? Si lo quieres tomar, bueno, sí. Y si no, pues tú sabrás. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué es el oro? El oro es el metal que en la Biblia representa lo eterno. Los metales, al momento de ser pasados por fuego, logran permanecer. ¿Sí? En cambio, las obras, ¿sí? Lo que es hojarasca, eso al momento de ser pasado por fuego, ¿sí? Se pierde y la obra de aquel, ¿sí? Que se haya puesto se perderá. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? En Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 y siguientes, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Noten ustedes esa frase. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué le está hablando entonces a la iglesia de la Odisea? Le está diciendo, yo te aconsejo que revises tus intenciones. Yo te aconsejo que revises el por qué llevas a cabo las cosas. Porque todo lo que tú estás haciendo finalmente será pasado por fuego. Revisa tu actitud, revisa tu intención para que verdaderamente seas rico y no termines perdiendo
lo que dices que tienes. Cómprate vestiduras blancas, esto es santidad para vestirte. No las ropas de lino finísimo, no las ropas de púrpura, porque en tu riqueza piensas que eso es vestir dignamente, cuando en realidad, ¿sí?, tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez queda a la vista de todo mundo, ¿sí? ¿Cómo puede ser vista esa desnudez? Pues mira la vida que llevas, mira tu familia, ¿sí? Tienes mucho dinero, pero tus hijos son drogadictos. Tienes mucho dinero, pero tu hija adolescente sale embarazada. Tienes mucho dinero, ¿sí?, pero tus hijos andan con malandrines, ¿sí? Tienes mucho dinero, pero tu vida familiar está destruida, tu vida de pareja, ¿sí? Salió un reportaje muy interesante el día de hoy en esas notas sociales. De repente cuando estoy para comer veo alguna cosa y prendí la tele y estaba viendo las noticias, y cierta artista muy conocida con el nombre del bombón asesino, resulta que su esposo tiene un fraude por $20 y tantos millones, y hay un juicio en contra y lo están persiguiendo. Y ella entonces saca una declaratoria y dice que esos son problemas de su esposo, que ella no tiene nada que ver. O sea, te amo mucho, mi vida, sí, pero yo no voy a meter ni un dedo por ti, ¿sí? Ese es tu problema, ¿sí? Y entonces no solamente es la desnudez del esposo, y uno se pregunta, ¿y por qué ella tiene que sacar eso, sí? Y deslindarse en el caso del esposo. Y todas esas cosas muestran la desnudez, muestran la condición del corazón, ¿sí? Y para estos que vendían colirio y que vendían entonces remedios milagrosos en esta ciudad que había sido dedicada entonces a hacer medicinas que las vendían entonces para el dios Asclepios, ¿sí? Pues le dice, mira, yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio. O sea, tienes los ojos, ¿sí?, cerrados, tienes los ojos lastimados, vives en engaño, piensas que eres lo que no eres, tienes una vista distorsionada. Yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A la única iglesia, ¿sí?, con la que el Señor se tiene que justificar y decir, si te estoy reprendiendo, no es porque te odie, es porque te amo. Y la iglesia del siglo XXI es una iglesia que bien nos haría que el Señor nos reprendiera, nos jalara las orejas, nos llevara entonces a confrontarnos en nuestra religiosidad, en nuestra tibieza, en nuestra mediocridad, diciendo, y corrijo porque te amo, sé celoso, apasionate, enciéndete, arrepiéntete de la manera de vivir. Y este versículo, que para mí, cuando yo era monje, me cautivó el corazón, cuando el Papa Juan XXIII, para el Concilio Vaticano II, él llama al Concilio Vaticano II a partir de este versículo, porque un día entiende que cuando el Señor está diciendo aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo para mí es fundamental, ¿sí? Que el Señor Jesús está diciendo, estoy tocando a la puerta y llamo, significa que la puerta está cerrada. Si alguno oye mi voz, significa que está toque y toque, y aparentemente, seguramente muchos se dan como que no oyen. La puerta está cerrada y él no la va a abrir por fuera, la tienes que abrir por dentro. Y cuando dice que entraré a él, significa que él está fuera y el otro está dentro. Y decía Juan 23, hemos dejado afuera al Señor.
Y yo creo que hay muchas ocasiones en donde hemos dejado afuera al Señor. Hemos dejado afuera al Señor de nuestras vidas. Hemos dejado afuera al Señor de nuestras decisiones. Hemos dejado afuera al Señor de nuestras relaciones. Hemos dejado afuera al Señor de las cosas que son fundamentales. Educamos a nuestros hijos a nuestra manera y hemos dejado afuera al Señor, y por eso nuestros adolescentes cada vez están en mayores conflictos. Hemos dejado afuera al Señor de las enseñanzas de la iglesia y le decimos al Señor: sí, te puedes mover, pero mira, tienes 15 minutos para hacerlo, ¿sí? Entonces apúrate con tu milagrito porque tenemos ya el segundo servicio y el tercero, y entonces pues no tenemos tiempo para esperar lo que vayas a hacer, ¿sí? Vivimos tan deprisa que Dios no le permitimos que nos alcance. No estamos escuchando lo que Dios nos dice. Y entonces el Señor está diciendo: es mi iglesia, déjame entrar. Como Diótrefes, que está el apóstol Juan tocando y diciendo, pero Diótrefes no me deja entrar, ¿sí? Porque le gusta tener el primer lugar. Y ese espíritu de Diótrefes está en el cuerpo de Cristo. Hemos generado denominaciones en lugar de familias en la fe. Hemos generado imperios en la fe. Hemos generado toda una estructura, una industria sin chimeneas para servirnos de la fe, para aprovecharnos de la fe, para esquilar a partir de la necesidad de la fe. Y entonces el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ábrete, ¿sí? Deja que el Señor entre. Yo voy a entrar a Él. Yo voy a cenar con Él. Y cuando está hablando de cenar, está hablando de la Santa Cena, está hablando del pacto, de la restauración del pacto, de la intimidad. En la iglesia tradicional dirían de la Eucaristía, ¿sí? Voy a cenar con Él, le voy a dar mi cuerpo, le voy a dar mi sangre, y Él va a cenar conmigo. Yo me voy a revelar a Él, yo quiero estar allí. Al que venciere, ¿qué? Dice el verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, al que venciere estará en mi condición como hijo de Dios. Al que venciere, no solamente le estoy prometiendo que tendrá... la gente está tan preocupada por la salvación. La gente está tan preocupada por la sanidad. La gente está tan preocupada por los problemas económicos. La gente está tan preocupada por las cosas que son meramente transitorias. Y Él está diciendo: yo te estoy hablando de algo más allá, de sentarte en lugares celestiales conmigo. Sentarte con el Padre, como yo me he sentado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? Dice que veas lo eterno, que veas la posición a donde yo te estoy invitando para que tú seas Señor juntamente conmigo, que soy el Señor de señores, para que seas Rey juntamente conmigo, que soy Rey de reyes, para que se pueda cumplir entonces Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice señoreé. Te estoy invitando a señorear, a que tomes el lugar eterno que yo quiero darte. Deja de estar ligado a las pasiones de este mundo. Deja de estar estacionado con tus pies aprisionados en este tiempo y circunstancia, y atrévete a mirar a lo eterno, porque de otra manera entonces tu fe es un engaño. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un pobre ciego, miserable y desnudo. Amén.
Entonces, ¿qué me dicen ustedes? La gente no tiene compromiso, no tiene palabra, no tiene lealtad, hay tibieza. El cristianismo solamente es una forma de sacar provecho de otros y de Dios. Los escucho, entonces, en esta noche. ¿Qué me comentan ustedes? Pues yo nada más quiero decir que pusiste el dedo en la llaga y nada más digo ouch porque sí me llegó. No puedo decir nada más. Gracias. Gracias, Magda. Que completamente de acuerdo, Pablo, en todo lo que mencionas es completamente cierto y verdad. Como dice la hermana, aplica mucho, ¿verdad? En mi persona, todo lo que comentas. O sea, Dios hablando a través de ti, completamente. Gracias, hermano. Gracias, Gustavo. Me sonó mucho a un ejemplo que nos daba José Juan cuando nos daba claves, ¿no? Cuando hablaba acerca del versículo que dice, elige la bendición y no la maldición. O sea, te dice, lo puedes escoger, y luego te dice, elige pues, o sea, todavía te da chance como diciendo, es la correcta, pero tú eliges al final del día. O sea, te estoy dando la respuesta. Y muchas veces nosotros nos vamos por la otra opción y luego renegamos y decimos, ay Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿O por qué estoy pasando esto? Cuando al final del día, pues, quien decidió fue uno. Entonces sí es una situación de escoger la vida, y al escogerla es no solo decir la voy a escoger, es vivirla, es asumirla, es trabajar por ella. Gracias, Mili. ¿Alguien más? Fernando, Adelante, Fer. creo que más claro ni el agua, y nos deja desnudos a muchos, ¿sí? Y en la situación de tomar decisiones, porque lo comentaba Gustavo, muchos nos vimos reflejados, literalmente expuestos en esta hora y media de transmisión, pero tenemos la oportunidad de decidir que si seguir así o retomar un cambio. Anteriormente pudiera decir que no tenía opciones. El que no conoce, que no es justificación, pero la ignorancia hace que se viva de una manera incorrecta, muy materialista. Después de esta saga que hemos estado viendo, y lo comentábamos ayer, para mí queda muy claro, es el momento de tomar una decisión, la que es correcta para mí, porque los frutos no han sido tan buenos, la cosecha no ha sido tan buena en lo que se refiere a la familia, y para qué engañarse a uno mismo más. Gracias. Gracias, Fer. Yo. Adelante. Sí, definitivamente, ahora llovió parejo y siento que estoy empapada. Entonces, son muchísimas las cosas que distraen, que me hacen sentir dueña de mi tiempo, de que, ay, ahorita estoy cansada, me voy a dormir 20 minutos y esos 20 minutos se hacen 2 horas y ya no estudié, y ya no leí y tengo que escribir. Y luego me levanto toda apresurada y yo, ¿por qué procurarme una zozobra de alma, de espíritu, cuando, vaya, se me dio la oportunidad de estar, de hacer las cosas con calma? Pero volvemos a la palabra esa que hemos tenido tan de moda los últimos meses, ay, se me dificulta pronunciarla, la procrastinación, eso.
Y siempre estamos con al cabo hay más tiempo, va a haber otra oportunidad, va a haber otra chance, va a haber otra semana. Pero nos creemos que nuestra agua tibia y olorosa es suficiente y no vamos por agua pura, un poquito más lejos, salir de esa zona que llamamos de confort. Pero, en lo personal, me he sentido sacudida y creo que voy a caminar a buscar mi agua fresca y ya basta de agua tibia. Gracias. Gracias. Dice Emma, conocer un poco más estas iglesias es imposible no proyectarnos. En lo personal nos sacude, invita a enfocarnos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Gracias, Emma. Yo quisiera acotar algo que es muy importante. Desde mi punto de vista es fundamental no caer en un trastorno obsesivo compulsivo. El llamado de atención de Dios no es para que te vuelvas un hacedor de cosas, sino para que retomemos nuestro lugar como hijos y tengamos una intimidad. Esto es, que la relación sea una relación, como decía ayer, genuina. Porque cuando hablábamos de verdadero, ¿sí? Aletios, aletheia, ¿sí? La verdad, y está hablando de algo genuino. Entonces necesitamos un cristianismo que sea genuino, que no sea pirata, como decíamos ayer, ¿sí? Que sea un amor profundo que hay que desarrollarlo. Si me permiten el mal ejemplo, hay gente que está casada, vive en la misma casa, duerme en la misma cama, pero viven divorciados en su corazón de las personas que deberían de ser las más cercanas y las más íntimas. Y ese es un problema que tenemos los seres humanos, todos, y yo estoy dentro de esa lista, por supuesto, de que olvidamos que la pasión con la que hacemos las cosas es más importante que las cosas que hacemos en sí. O sea, tú puedes decirle a alguien, te amo, y puede sonar tan hueco, o tú puedes simplemente hacerle un gesto y puede sonar tan intenso, porque es el corazón proyectado, derramado. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. De repente conozco gente que hace muchísimas cosas que parecen tan espirituales, pero con corazones tan vacíos. Y estamos viviendo entonces en una etapa en donde pareciera que estamos obsesionados con impresionar a tantos y aún a Dios. Entonces yo quiero animarles, no traten de impresionar a Dios. Más bien, ábranle la puerta, ¿sí? Y que en ese abrirle la puerta, con toda honestidad y con toda franqueza, con toda sencillez y humildad, puedan decir, ¿sabes qué? Este soy yo. Seamos honestos, seamos transparentes, seamos sinceros. Y que podamos entonces construir un estilo de fe, un estilo de cristianismo donde seamos auténticos. No se trata de ser de algún tipo de cristianismo en especial. Siempre me dicen, ¿y tú qué tipo de cristiano eres? Y les digo, yupi yupi, jajaja, ¿sí? Pero creo que ya he pasado mucho tiempo allí, ahora voy a hacer yupi yupi, jijiji, ¿sí? Para que sea nuevo y tenemos que estar renovando nuestra relación con Dios. Tenemos que estar renovándonos y crecer y dejar las cosas pasadas que nos han sido una carga y simplemente disfrutar de las cosas de Dios, buscar todo aquello que nos pueda hacer caminar ligeros y felices en su presencia. ¿Sí? Hay un montón de cosas que venimos arrastrando por causa de nuestro orgullo. Nos cuesta decir, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer las cosas a mi manera y de inventar el mundo y de vencer todo. Entonces me preocupa eso, porque lo digo como alguien que tiene
años dentro de la iglesia y que veo que nuestros cristianismos son estilo Sansón, pelones ciegos y dando vueltas como buey en el mismo punto, ¿sí? Y yo quiero salir de esos ciclos. Creo que pues ya los años que tengo dando vueltas alrededor de la misma piedra de molino, pues ya son muchos y seguramente ustedes están igual de hartos, ¿sí? Y digo, vamos más allá, dejemos las niñerías, dejemos las tonterías, dejemos los rudimentos y vayamos más allá. Porque debiendo de ser maestros aún, tenemos necesidad de que se nos hable con rudimentos, ¿sí? Así las cosas. Así las cosas. Pues entonces yo les decía que esta sesión iba a ser con un corte así, pero no se sientan mal, no se sientan agredidos, al contrario, es una oportunidad. Estamos en una oportunidad preciosa de romper moldes, de romper esquemas. Estamos comenzando con nuestro ciclo de 7 años y hay un montón de cosas que desecharlas. Como prueba de eso, lo que estoy haciendo en estos días es vaciamos nuestra bodega aquí en la casa y tenemos un montón de chinchero y de cosas que están allí que tienen años, que no sirven ya, que lo único que hacen es ocupar un lugar que es prácticamente basura, pero hay que sacarlas. Y nos cuesta trabajo sacar todo y separar y decir, esto ya no sirve. O esto quizás sirve, pero a mí no, yo no lo voy a usar. Entonces, decirle a alguien, te lo regalo, ¿sí? Y ponerlo a la vista para que la gente se lo pueda llevar, ¿sí? Y necesitamos hacer eso. Es la gran oportunidad de empezar de cero. Eso es lo que Dios hizo con Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Fue la oportunidad de empezar de cero. Y fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán. Es la oportunidad de empezar de cero. Y entonces yo creo que para nosotros es nuestra oportunidad. Dios va a hacer cosas. Yo estoy muy emocionado y vamos a ver hacia dónde nos lleva Dios. Nos está sobrepasando ahorita la urgencia de hacer cosas. Tenemos por ahí un montón de cosas pendientes con Mili, que Mili y yo somos quienes nos sentamos y discutimos muchas de estas cosas, pero poco a poquito vamos caminando hacia allá. Entonces, voy a dejar de grabar. Gracias a todos por su opinión en la grabación, porque tengo que hacer una pregunta fuera de la grabación. Gracias por haber estado, a todos los que estuvieron hasta aquí en la grabación.